Hola, mi nombre es Rosana Fimbres y soy equipo de Diego Cota, de Ricardo Malo y José Emilio Esquer. Y pues voy a empezar a hablar de la situación problema. Pues para empezar, el problema principal es que en México cada año se generan toneladas y toneladas de basura electrónica por el uso masivo de celulares, compus, tablets y todo tipo de aparatos. El tema es que este tipo de desechos traen metales pesados y materiales que si no los manejamos bien pueden terminar contaminando el agua y el suelo o simplemente se pierden cuando los pudiéramos estar aprovechando y reciclando. Y pues para atender este problema en México se han creado campañas de recolección, centros de acopio y programas de reciclaje donde se pueden rescatar piezas o componentes que todavía tienen uso. Y todo esto está muy conectado con los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo con la ODS 12, que básicamente busca que produzcamos y consumamos de manera más responsable, reduciendo residuos y usando mejor los materiales que ya existen. Y en el caso de la electrónica, una manera muy práctica de contribuir es verificar si los componentes que recuperamos siguen funcionando antes de tirarlos. Y aquí es donde entra el puente de Wheatstone, que es un circuito súper útil para medir resistencias con mucha precisión. Y pues el puente compara dos ramas con resistencias y analiza el voltaje entre sus nodos centrales. Y cuando ese voltaje llega a cero, el circuito está en equilibrio y podemos calcular con exactitud la resistencia desconocida. Y por eso se usa muchísimo en mediciones, sensores y calibración. Y pues aplicarlo al reciclaje de desechos electrónicos nos sirve muchísimo porque nos ayuda a saber si una resistencia o cualquier parte relacionada sigue dentro de su rango correcto. Y si el puente confirma que todavía funciona, ese componente se puede recuperar y lo podemos reutilizar en vez de crear más basura. Lo podemos reutilizar en prácticas, prototipos, incluso reparaciones sencillas. Y esto alarga su vida útil y baja la cantidad de material que terminamos desechando. Y pues en resumen, esta práctica no solo impulsa hábitos de reciclaje más responsables, sino que demuestra cómo la electrónica puede aportar directamente a reducir el impacto ambiental que viene con nuestro consumo tecnológico. Yo soy Ricardo Malo y bueno, voy a explicar la parte del proceso de armado y de las mediciones. Y bueno, pues usamos un protoboard que nos prestaron ahí en el laboratorio y lo armamos siguiendo el diagrama que nos puso el profesor en clase, que era pues del puente de Wheatstone. Y ya con el protoboard armado medimos el voltaje pues en los nodos que correspondía. Y bueno, también después de hacer estas mediciones, como pues bueno, nomás para verificar los resultados, también hicimos una simulación usando Tinkercad y pues igual hicimos el mismo armado con el protoboard y las resistencias y ya con eso pues pudimos comprobar que estén correctos nuestros resultados. Usamos, bueno, para calcular o para medir el voltaje, pues ya en físico usamos una fuente de poder. La configuramos a 9 volts y con eso calculamos pues los 6 valores de resistencia que nos solicitaba la tabla. Aquí vamos a dejar una de las fotos que tenemos de las pruebas que hicimos y ahí se puede ver pues el resultado en el multímetro ya con el puente de Wheatstone armado y la fuente de poder pues conectada a nuestro protoboard. Pues prácticamente el proceso era medir la resistencia por fuera solita. Bueno, de hecho la pusimos en uno de los slots del protoboard para
para tener un mejor resultado, porque si la tomas con los dedos pues se pudiera perder ahí algo de resistencia. Y ya la pusimos ahí, la medimos con el multímetro y luego ya la pusimos en el puente de Wheatstone para medir el voltaje. Y bueno, ya con eso completamos nuestra tabla que venía en el documento. Y sí, ese es el proceso de armado y cómo hicimos las mediciones. Para la simulación nosotros utilizamos Tinkercad, en el cual pues construimos el mismo circuito que teníamos en el laboratorio. Utilizamos pues la misma fuente de voltaje, que eran en nuestro caso 9 volts, y pues con esto fuimos calculando el voltaje de cada resistencia. Luego ya para sacar el voltaje medio y el Rx utilizamos la fórmula de Vm es igual a resistencia 3 menos resistencia X sobre resistencia 3 más resistencia X por el voltaje usado, que en nuestro caso pues eran los 9 volts, sobre 2. Y para la resistencia X era la resistencia 3 por el voltaje usado menos 2 voltaje medio sobre el voltaje usado más 2 por el voltaje medio. Y bueno, estos fueron nuestros resultados. Por ejemplo, en la de 1 kilo ohm podemos ver que utilizando las fórmulas sacamos que el voltaje medio era 3.68. Como pueden ver, nosotros utilizamos de resistencia 3 10.000 en casi todas. Y bueno, para la resistencia X nos dio 1002.44 ohms. Y por ejemplo, el de 10 kilo ohms, el voltaje medio nos dio negativo 3.68 y ya la resistencia X nos dio 9.975.61 ohms. Al comparar los valores de cada resistencia obtenidos por los distintos métodos, es posible identificar que en la mayoría de estos casos los resultados coinciden de manera muy cercana. Para las resistencias de 200 ohms, 1 kilo ohm, 10 kilo ohms y 12 kilo ohms, la diferencia entre métodos fueron mínimas. Los valores calculados se mantuvieron dentro del margen de tolerancia del 5% que estableció el fabricante, lo que confirma que la medición experimental fue consistente y la implementación del circuito fue precisa. La experimentación también abarcó exitosamente los casos límites. Para la resistencia de 0 ohms y el caso de resistencia infinita, los valores calculados y medidos coincidieron con lo esperado. El puente se saturó de manera predecible para la resistencia infinita y marcó un valor cercano a 0 para el cortocircuito. Estas respuestas confirman que el método del puente de Wheatstone distingue adecuadamente las condiciones y límites del circuito. Las pequeñas discrepancias observadas pueden explicarse por diversos factores presentes en un entorno experimental real, como la caída de la tensión en las conexiones del probe, el error de lectura del multímetro o las posibles variaciones en el voltaje de alimentación. Y pues en resumen, el puente de Wheatstone demostró ser un método muy confiable y preciso para determinar las resistencias desconocidas cuando se arma correctamente y se utilizan los valores adecuados para equilibrarlo. Este ejercicio no solo validó el principio de funcionamiento del puente, sino que también destacó la importancia del reciclaje de componentes electrónicos. Mediante una técnica relativamente simple, pudimos identificar si una resistencia sigue siendo funcional y apta para ser usada. Gracias.